Zacarías y de las pruebas y de la bendición que Dios le dio, pero que él no creyó. Los que han estado viniendo han visto y han analizado un poco sobre el texto, sobre la Navidad, sobre lo que hemos estado celebrando en estos días y del nacimiento del Salvador, del Rey de las Naciones, del que todo lo puede hacer. Termina hoy el escrito del Evangelio diciendo: para Dios no hay nada imposible. Vemos que el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías y le dio una profecía y le dijo: esto va a suceder. Su hijo, que tanto había pedido a Dios, se lo había concedido el Señor. Se lo tenía programado para grandes cosas, para grandes bendiciones. Pero Zacarías hizo algo que nosotros cometemos muchas veces, que es desconfiar, no tener fe, no confiar que Dios puede hacer lo imposible. Pero hoy vemos el texto de la Virgen de San Lucas, que fue un gran misionero, que fue médico, que estuvo con María, viajó con María, que fue el primero que empezó a recopilar y a decir cómo fueron los hechos. Porque en ese tiempo era solo voz popular, era tradición oral. Uno le contaba al otro y el otro le contaba al otro. Y pasaron muchos años y reflexionaron y dijeron: tenemos que escribir lo que Jesús hizo. ¿Y quién es Jesús? ¿Y a qué vino a Jesús a nuestras vidas? Y entre estos el relato más hermoso y más maravilloso que nosotros podemos tener y a quien podemos recurrir. Sabemos que la Escritura dice: nadie va al Padre sino a través del Hijo. Solo Jesucristo tiene esa autoridad de llegar al Padre. Pero quien toca el corazón de Jesús es María, es la Madre de Dios. Y recordemos el primer milagro que Jesús hizo público, que fue la multiplicación del vino. Cuando se había acabado, la Virgen María le insistió y él doblegó su corazón y dio ese gran privilegio de convertir no solo el vino, sino el mejor vino de la celebración del matrimonio. Y en ese tiempo no era matrimonio hasta las 2 de la mañana, la fiesta, el foforro, la parranda, sino eran 3, 4, 5 días, imagínense. Ahora el marido le dice: hija, ya vengo, ya el padre me autorizó que me fuera 6 días, 7 días, yo regreso después. Entonces, Dios le dio una capacidad a María de entender, de comprender el mensaje que Dios quería hacer, la grandeza que Dios quería entregarle a ella. Otra mujer, otra niña, porque tenía 14 años, eso lo hablamos en estos días, se hubiera asustado, se hubiera preocupado. José mismo, eso lo estudiábamos en estos días, José se llenó de miedo. El ángel le dijo: no, José, no tengas miedo, soy el ángel del Señor. Pero Dios le había dado una seguridad y una fuerza a María espiritual tan grande que cuando Él se le apareció, María estuvo atenta a su mensaje, reflexionando, y no le dijo cualquier palabra. Por eso el lugar de María es tan importante. María no es una más, sino la reina del cielo y de la tierra, la criatura perfecta que Dios escogió para que Jesús viniera. Porque ella en cualquier momento hubiera dicho: no, eso no es problema mío, no, yo no quiero recibir nada. ¿Para qué? Como hizo Zacarías. Porque Zacarías le dijo: Señor, ángel, ¿cómo va a ser eso? No, yo estoy viejo, Isabel también está vieja, ¿qué vamos a tener hijos? Pero la Virgen María lo que hizo fue escuchar, reflexionar. Lo primero que le dijo es: la llena de gracia. ¿Qué es la llena de gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es el poder de Dios al máximo en un ser. ¿Qué quiere decir eso? De que ella fue elegida, ungida, con un poder sobrenatural sobre la tierra y el cielo para recibir a Jesús. No cualquiera podía recibir a Jesús. Aún más, el ángel Gabriel, que es uno de los más grandes, ayer lo hablaba, le dice a ella
le da la profecía de quién va a ser Jesús. En una mente de una muchacha de 14 años de pueblo, lo más seguro es que fuera analfabeta. Lo más seguro es que solo supieran de cosas de la casa, del campo. Y sin embargo, recibió ese mensaje. Y ella analizaba, ¿qué quiere decir ese mensaje? Y le explica cómo va a ser el proceso. ¿Ella qué dice? Ella le pregunta, bueno, usted me dice que yo voy a tener un hijo, que yo voy a quedar encinta, que ese hijo va a ser grande, que ese hijo va a ser, su reinado no tendrá fin. O sea, le da toda una profecía y una proyección de lo que Jesús iba a hacer. O sea, ese cuento que llegó a los 33 años y se despertó y dijo, ay, tengo superpoderes, puedo volar, puedo caminar. Eso no es cierto. Hablamos de que Dios en todo tiene un propósito y que Dios tenía organizado un plan para que Él viniera a dar su vida por nosotros. Así como cada uno de nosotros tenemos un plan, que no lo sepamos es diferente, como ayer hablábamos. Que pensemos que Dios no nos escucha es diferente, pero Dios todo lo tiene organizado, porque para Dios no hay nada imposible. No, hoy nos trajeron paletas y están más fríos que ayer, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, se explica que el Espíritu Santo, que la sombra del Dios Todopoderoso la va a cubrir, y que a través del Espíritu Santo en su vientre se va a gestar el Salvador del mundo. Y Él le dice, y Él salvará a los pecados del mundo, salvará a la humanidad. Imagínese que se le aparezca a usted a los 14 años un ángel y le dice, no, usted va a ser la mamá de Dios, la mamá del mundo. En ese tiempo, a las adúlteras, a las mujeres que tenían relaciones extramatrimoniales, era la vergüenza y la pena más grande para la sociedad. Las llevaban a la picota pública, o sea, al centro, a la plaza mayor, y las apedreaban. Eso ya lo hablamos hace unos días. Cualquier china, cualquier mujer, diría, no, pero es que voy a tener un hijo, no es de José, yo cómo le voy a decir a José, no, José, mire, es que ayer me visitó un ángel y quedé preñada. ¿Es así o no es así? José va a decir, no, hombre, busquen ese ángel como sea, yo aquí lo justicio. ¿Por qué? Porque los planes de Dios no son los planes del hombre, y los planes del hombre no son los planes de Dios. Pero Dios le dio una fe y una seguridad, y ella, sabiendo eso que iba a suceder en ella, lo recibió y dijo, hágase en mí según tu palabra. Yo soy la esclava del Señor. De otra dice, no, qué pena, yo esa vaina no. ¿Qué tal que me cojan y me apiedren? Ahora José, ¿qué va a decir? No, se me acaba el hogar. Pero ella fue firme. Y ese sí que ella dio es el sí de la salvación, donde le permite a Jesús venir y hacer todo ese proyecto de vida, ese proyecto de salvación para nosotros, para cumplirse la escritura que decía que a través de una virgen del pueblo de Israel, de la línea de David, nacería el Salvador, porque todo se tenía que cumplir como Dios lo había organizado. Y así es que se dio esa venida. María, con sus 14 años, desafiando al mundo a la muerte, a José emberracado y a todos los que quisieran hablar mal y hacer lo que quisieran con él. Créame que ella sintió dolor, sintió sufrimiento, angustia. ¿Qué le voy a decir a mis papás? ¿Qué le voy a decir a fulano y a sutano? Y si me llevan y me apedrean, porque eso era delicado, eso no era un juego. No es que ahí, no es que todo el mundo, no es que vino un ángel y me dejó preñada y el Espíritu Santo vino y pasó, yo pues, sucedió. Porque la mente de nosotros es tan retorcida y tan cerrada
que lo primero que decimos, no, eso pasó el lechero, el carnicero, ¿sí? Y la vio tan bonita la Virgen, 14 años, y un cuchito de 73, que era José, pues aprovechó. Y esa es la mentalidad de nosotros, ¿sí o no? ¿Quieren paleta? ¿Sí o no? Nosotros a la primera que debemos buscar para entrar al corazón de Jesús y de Jesús al Padre es a la Virgen. La Virgen tiene un privilegio en el reino de los cielos y de la tierra porque ella se arriesgó a dar su vida por Jesús. Y eso es lo que debemos entender cuando ella le dice, hágase en mí según tu palabra. Yo soy la esclava del Señor. Y ella no sabía ni escribir ni leer. Pero entendió que Dios estaba haciendo una obra maravillosa dentro de ella. Y que a través de ella iba a venir el Salvador. Porque el ángel le da la profecía. En cambio, Zacarías se puso a pelear con el ángel y ahí lo castigó. Lo puso mudo. Nosotros tenemos que aprender del caso de cómo es María, cómo asume María la naturaleza divina y confiar de que para Dios no hay nada imposible. Aunque lo veamos difícil, aunque lo veamos complicado, aunque lo veamos que es inalcanzable. No, Señor, yo quiero una casa, pero es que no tengo ni siquiera para la cuota inicial. Bueno, oremos, busquemos, organicémonos. Ay, Señor, yo quiero que mi marido cambie. Empecemos a orar y empecemos a dar el primer paso. Ay, Señor, yo quiero que mi suegra cambie. Sí, hágame milagritos. Ahí se ríe más de uno. ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer. Lo que pasa es que nosotros lo vemos difícil, complicado. Señor, sáname de este cáncer, de esta enfermedad. Señor, ayúdame a conseguir un buen empleo, una buena posición económica. Pero lo vemos como Zacarías. Eso es difícil, eso no es para mí, eso es complicado. Pero cuando uno le abre las manos a Dios y le dice, como le dice la Virgen María, hágase en mí tu voluntad, Señor. Yo sé que tienes un propósito en mi vida y que lo vas a cumplir y que tú eres un Dios de amor, de misericordia, todopoderoso, que haces milagros espirituales y materiales. Cuando nosotros empezamos a conocer, a entender ese plan divino de Dios en nosotros, es cuando hay cambios, hay sanaciones, hay milagros. Yo mismo he visto sanaciones de cáncer, de sida, ruina, que después se vuelven en prosperidad, en abundancia, en muchas cosas terribles, pero que Dios derrama bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios está vivo. Nosotros lo vemos lejano por allá, Jesús. Hace 2000 años vino un pescador, un hippie ahí de pelo largo, que es que hablar del amor y a multiplicar peces y panes y vino. No, Él está vivo. Y si en esta Navidad nosotros lo recibimos, vuelve a nacer en nuestro corazón, el Señor nos va a transformar y nos va a bendecir, como bendijo a la Virgen María. La llena de gracia, la llena de poder, la llena de fuerza divina. Claro está, ella no está por encima de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Ellos son un primero. Pero el camino hacia Jesús siempre va a ser María. Porque María le toca el corazón a Jesús y lo transforma. A veces Jesús está un poco duro. Ay, Padre, es que llevo tantos años y oro y no se consigue. Tenemos la intercesión a Jesús de María, de los ángeles, de los santos. Ellos no están ahí por hacer recocha por ahí, no, estamos aquí a molestar. Todos creemos en el reino de los cielos y es lo que Dios quiere darnos en esta Navidad y nos quiere renovar. El mejor mensaje que podemos llevarnos es el ejemplo de María. Y aboquemos, hablemosle, digámosle, porque ella está y ella nos ayuda. Queridos hermanos, sigamos en la Santa Eucaristía pidiéndole al Señor su protección y su auxilio.